Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Señor, muchas gracias en esta tarde, Padre, porque aquellos que hemos sido, Señor, oh Padre, inscritos en el libro de la vida y que tú te has revelado en nuestras vidas, hemos comprendido, Señor, oh Padre, que tú has preparado caminos de antemano para que anduviésemos en ellos, Señor. Y en esos caminos, Señor, muchas veces vamos a tener que combatir contra gigantes, Padre. Pero como hemos cantado, Señor, aunque gigantes se pongan delante de nuestra, Señor, oh Padre, a la tierra que tú nos has traído, Señor, la conquistaremos para que tu nombre sea exaltado, Señor, oh Padre, para que todos puedan conocer y todos puedan escuchar de que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. En esta tierra de Madrid, Señor, oh Padre, nos has traído con un propósito, Señor, y ningún gigante nos podrá mover de tu voluntad agradable, buena y perfecta, Señor. Muchas gracias, Señor, porque podemos estar juntos en armonía, adorando tu nombre, Señor, orando juntos, Señor, escudriñando las Escrituras y buscando tu rostro. Toda la alabanza y la gloria te pertenecen a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor os bendiga. Vamos a tomar asiento porque tenemos varias cosas que descubrir, cosas nuevas que han ocurrido y que tenemos que tener conciencia de ellas para poder orar. Deciros, hermanos, que el domingo oramos por Jonathan y Álvaro, que sabéis que no vinieron a la iglesia porque estaban con síntomas de COVID. Los dos han dado negativos. Aún así, no es la primera vez que dan 2 personas negativos, luego resultan que son positivos. Por lo tanto, seguimos orando por ellos para que el Señor siga derramando sanidad. Deciros que el próximo domingo, este domingo día 9, vamos a presentar un bebé al Señor, un bebé más que nació hace un poquito, Eric Emanuel, el hijo de Erika y Kevin. Vamos a orar por él, presentándolo en las manos del Señor. También deciros que vamos a orar por la evaluación médica de nuestro hermano Ángel Patricio, que dentro de poco va a tener que pasar por el neurólogo y luego tendrá que en el mes de junio pasar por un tribunal para que el Señor le dé esa paga por su minusvalía y pueda estar tranquilo como lo está ahora mismo, ¿verdad? Porque cuando hay mucha oración, siempre hay mucho poder de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a orar por eso. Oremos también el día 15, que es sábado, estaré junto con mi esposa en la Iglesia Nueva Jerusalén, compartiendo la palabra del Señor, y me han dicho que predique sobre la fidelidad de Dios en tiempo de crisis. Yo creo que en estos tiempos que corren es muy importante, ¿verdad? Ese día estaremos allí junto con el hermano Andrés y Norma, que nos acompañarán. También deciros que
el Señor nos ha respondido y Marcelo ya ha llegado a Madrid esta mañana. Así que alguien puede decir gloria a Dios por eso. No era fácil, ¿eh? No era fácil salir de la India. Le cogió justamente saliendo de Manali a Bangladesh, y en Bangladesh le dijeron que la frontera se quedaba cerrada por el tema la nueva mutación del COVID, ¿verdad? B122, creo que le han llamado así, vaya nombre que le han puesto al pobre. Es decir, y de esa manera se quedó allí bloqueado. Ningún país europeo ni americano lo quería recibir, pero gracias al Señor Dios ha permitido que a través de algunas gestiones y de mucha oración ha podido viajar a Charles de Gaulle, que es uno de los aeropuertos de París, y de ahí ha podido llegar a Madrid. Esta mañana por fin llegó a Madrid y ya pues le faltaba solamente coger el avión de Madrid a Ibiza para poder llegar, no a casa, pero sí al lugar donde mora, porque la casa de los hijos de Dios no está ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en Ibiza, ni en Cochabamba, ni en Quito, sino nuestro verdadero hogar está en el reino celestial. Y ahí es donde tenemos que anhelar estar todos un día, ¿verdad? También, hermanos, deciros que nuestro hermano Jorge Osorio, el pobre, sigue muy delicado de salud. Ha pasado noches muy malas porque le han dicho que tiene que estar 1 mes y medio así, y tiene un aparato que es en ángulo de 90, y dormir, pues tiene que dormir prácticamente pues en una butaca. Ha pasado noches muy malas, y ayer lunes cuando hablé con él me dijo que había podido dormir un poquito mejor. Eso sí, con medicación para que los dolores tanto del hombro por la operación como también la espalda, que es algo que ya lleva de muchos años arrastrando, el Señor traiga alivio, para que estemos orando por ello. Seguimos orando por el hermano de Pedro Reyes, que es nuestro hermano el Pescatore, ¿verdad? Todos lo conocemos por su nombre artístico. Entonces, para que estemos orando por el hermano, para que Dios no solamente lo sane del COVID, sino que sobre todo pueda tener un encuentro personal con Cristo. También oramos y damos gracias por la sobrina de Iris. Sabéis que la sobrina de Iris tuvo que ser entubada por el tema del coronavirus en su país. Sabéis que un hermano de Iris falleció hace cuestión de un par de semanas, pero gracias al Señor ya le han quitado la intubación a esta sobrina, y por la misericordia del Señor pues ya está recibiendo oxígeno y está, gracias a Dios, pues recuperándose y evolucionando satisfactoriamente. Dentro de poco va a mandar un audio la sobrina de Iris, para que la iglesia, aunque nosotros no la conocemos a ella y ella nos conoce a nosotros, pero sabe que hemos estado orando desde España por ella, para dar gracias al Señor. También seguimos orando por Mirta. El día 11 de mayo la operan. O sea, acordaros que tiene un problema de hace muchos años a través de un tumor, una tumoración en la espalda no, en la cara, y por ese motivo, pues para que estemos orando por Mirta. También deciros que falleció el fin de semana el tío de Zaida, que se llama, el tío de Zaida, no sé el nombre, pero el tío de Zaida ha fallecido por un infarto en Nicaragua, y tanto Zaida como la familia pues están afectados, como es lógico, para que estemos orando por consuelo por la familia. También nuestro hermano Jorge Guzmán, seguramente si digo Jorge Guzmán no te suena, pero este hermano que tiene un poquito de cojera, no sé si sabes quién te digo, ¿verdad? Jorge Guzmán Alzate. Bueno, pues está trabajando. ¿Y sabes dónde está trabajando? A donde a todos nos gusta, por donde todos tenemos que pasar en algún momento de nuestra vida, por Hacienda. Está haciendo las citas telefónicas de los autónomos y de las pymes en Hacienda. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Un buen trabajo. Me llamó contento desde el trabajo en su hora de comida diciendo: pastor, estoy aquí, salgo a las 6 de la tarde, pero estoy feliz. Digo: oye, ya que trabajas ahí, dame una cita porque yo también tengo que pasar por Hacienda. Y me ha dicho: pero para los particulares mañana. Digo: vale, pues mañana. Entonces, gracias al Señor, está muy contento y está súper feliz porque, hombre, está trabajando y en un buen sitio. Fijaros que hace poco empezó a trabajar aquí en una empresa cercana, no voy a decir el nombre, pero no funcionó. Y sin embargo, el Señor cerró esa puerta y le abrió una ventana, porque está trabajando en Hacienda, y damos gracias al Señor por eso. También, hermanos, él me pide oración por su tía, porque su tía pues está malita en su país, para que estemos orando por ella, ¿verdad? Se llama Amanda, la vamos a ver en el grupo de lista de enfermos. Y también, hermanos, el día domingo, día 9, el estado de alarma termina el día 9 a las 12 de la noche. De momento no podemos decir qué es lo que va a pasar a partir del lunes día 10, porque va a estar muy condicionado a lo que pase, por ejemplo, hoy en las elecciones de 4 de mayo aquí en Madrid, porque según quien gobierne,
según quien esté al frente, pues tendremos una serie de normas o otra serie de normas. Entonces, en cuanto tengamos claro cómo la Iglesia en Madrid vamos a poder desarrollarnos después del estado de alarma, pues lo comunicaremos. El hermano Héctor me ha llamado hoy diciendo: pastor, el día 9 la asociación va a salir a Ópera a dar comida, van a preparar para como para unas 26 personas, pollo, arroz con pollo a las personas, y le van a compartir el evangelio a las personas que son indigentes, que están en Ópera, que duermen en Ópera, porque vivir en Ópera no vive nadie, pero duerme mucha gente, ¿verdad? Entonces van a estar allí con los hermanos de asociación. Si alguno se quiere unir, pues por favor que hable con el hermano Héctor o con su esposa Paola, porque van a estar repartiendo esta comida. ¿Os acordáis de los fondos que recogimos en Navidad para los juguetes, para los niños, todos, verdad? De ese fondo sobró dinero. Pues de ese dinero que sobró se está invirtiendo en comprar arroz con pollo para dárselo a estas personas en la calle. Entonces, esperemos que en estos próximos días sepamos cómo van a resultar el nuevo gobierno y cómo va a resultar el nuevo funcionamiento, para que después del estado de alarma nosotros como Iglesia podamos seguir trabajando como lo hemos estado haciendo durante todos estos años, ¿verdad? Entonces, para que estemos orando por eso. Y también, bueno, ha sido el aniversario de Rejane y Valdenes el día domingo, que cumplieron años de casado. Felicidades a Valdenes y Rejane. Voy a decirle un secreto a Valdenes: no se acordaba tu esposa. Y también Andrés y Norma, que han cumplido 3 años de casado, ¿no? 3 años, gloria a Dios. Felicidades, Andrés y Norma, que 3 años de casado. Qué bueno. Mi cumpleaños se une con el cumpleaños del pastor Tony, y nuestro aniversario se une con vuestro aniversario. Está todo conectado, ¿eh? Entonces, damos gracias al Señor, porque el Señor es bueno, ¿verdad? Y podemos decir, un año más el Señor nos ha ayudado hasta aquí. Pues hermanos, dicho todo esto, que os he dicho muchas cosas para que estemos orando por ello, vamos a leer lo que dice Apocalipsis en el capítulo 8, versículos del 1 al 5, y después vamos a tener nuestro tiempo de oración. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 5, Apocalipsis 8 del 1 al 5, vamos a leer el 7º sello, y después de leer esta porción bíblica cantaremos una alabanza al Señor y aparecerá el primer bloque de oración. En el primer bloque de oración vamos a pedirle a nuestra hermana Zulma que ella pueda dirigirnos en oración por el primer bloque, ¿sí? Y le voy a pedir a mi hermana Altagracia que ella, junto con Zulma, las dos puedan orar por los primeros 5 motivos. Luego, en el segundo bloque, lo que vamos a hacer es unirnos por parejas. Vamos a unirnos por parejas y vamos a orar por el segundo bloque. Ora con alguien con quien habitualmente no ora. Yo voy a orar con Yadira y con David. Así es que con alguien que habitualmente no ora, ora con esa persona. Y luego el tercer bloque, que será el último, como lo haremos otra vez juntos como iglesia, y le pediremos en este caso a Ángel Patricio, a Sergio, que ellos puedan orar presentando los últimos 5 motivos de oración. Y de esa manera oramos de una manera, oramos por pareja y lo hacemos de esa manera. Y así yo me bajo y mientras alabamos estamos orando sin tener que interrumpir la alabanza y la oración. Apocalipsis 8, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tocó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hasta aquí la palabra del Señor. Qué interesante que aquí el apóstol Juan está describiendo las oraciones de los santos, porque yo me considero una persona santa, apartada por Dios, como incienso delante de su trono. Y ese lugar donde llegan nuestras oraciones, ante el altar del Señor, también dice que en ese incensario un día será arrojado a la tierra el juicio de todo aquello que ha significado lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque Dios es un Dios de amor, por eso murió por nosotros, pero es un Dios justo, un Dios bueno,
un Dios recto, y que emitirá un juicio en contra de aquellos que le han rechazado durante su tiempo en la tierra. Por lo tanto, hermanos, tengamos en cuenta esta palabra, porque es el séptimo sello y estamos a las puertas de poder ver todo aquello que el libro de Apocalipsis nos revela para nuestra tranquilidad y paz, y también para nuestra confianza en el Señor. Vamos entonces a alabar al Señor, y nos dirigen en oración los hermanos que hemos nombrado, y estamos en comunión. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de la gloria, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, como dice la alabanza, Señor amado, gracias porque tú diste tu vida, Señor amado, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, Señor. Gracias, mi Rey, porque por tu gracia estamos en este lugar, Señor amado. A ti sea la honra, la gloria y el poder, Señor. Gracias porque en esta tarde, Señor amado, podemos alzar nuestra mirada hacia ti, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor amado, que ha venido en esta hermosa tarde a darte la honra y la gloria a ti, mi Rey. Gracias, Señor amado, por los pastores, Señor amado, que en este día, Señor amado, ellos tienen, Señor amado,
están cumpliendo, Señor amado, tantos años, Señor amado, el que tú les has permitido, Señor amado, que estén unidos, Señor amado, y estén, Señor amado, ahí, Señor amado, en frente de tu obra, Señor amado. Te doy las gracias por ellos, Señor Padre. Guárdalos cada día y cada momento, Señor. Cúbrelos, Señor amado, que seas tú, Padre, dándoles esa fortaleza para seguir adelante, Señor amado. Ellos que están como cabeza en esta congregación, Señor amado, yo te doy gracias por ellos, Señor. Y así también por los otros matrimonios, Señor amado, que han cumplido, Señor amado, años de estar unidos, Señor amado. Que ninguna arma forjada contra tus hijos prospere, Señor. Sabemos que tú los defiendes cada día y cada momento, Señor, con espadas desenvainadas, Señor. Gracias, Señor, por alzar cada día nuestra mirada hacia ti, Señor. Como dice tu palabra en el Salmo 121, Señor. Alzaré mis ojos a los montes, y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Gracias, mi Rey de la gloria, porque tú estás ahí siempre, Señor amado, cubriéndolos cada día, Señor amado, con tus ángeles y arcángeles, Señor. Y ponemos cada una de estas peticiones en el hueco de tu mano, Señor amado, que seas tú contestándolas conforme a tu voluntad, Espíritu Santo, porque sabemos que tu voluntad, Señor amado, es perfecta. Tu voluntad, Señor amado, es la que necesitamos para estar, Señor amado, aquí en tu presencia, Señor. Te pido, Señor amado, por consuelo por la familia de Zaida, Señor, que falleció su tío en Nicaragua, Señor amado, de un infarto, Señor. Toma el control de esta familia, Señor amado. Dale la paz en su corazón, Señor amado, Padre. Guárdalas en el hueco de tu mano, Señor amado. Dales esa fortaleza, Señor amado, para que ellas puedan seguir adelante, Señor. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, Señor amado, pero solo tú les puedes dar esa paz en su corazón, Señor amado. También te pedimos por la recuperación del hombro de Jorge Osorio, Señor. Toma el control de nuestro hermano Jorge, Señor. Cúbrelo, guárdalo, trae sanidad a su vida, a su cuerpo, a su mente, Señor. Pasa tu mano de sanidad sobre su hombro, Señor, sobre su espalda, donde él tenga su dolencia, Señor amado. Ten misericordia de él, Señor. Por los que están, Señor amado, en las cárceles, en los hospitales, Dios mío. Abre cada, Señor amado, abre las puertas de los cielos, Señor amado, Padre. Te pedimos por los hospitales, Señor, que tú tomes el control de cada persona que está en este hospital, Señor amado. Aquellos que están, Señor amado, ahí, Señor, con un tubo, que están de cualquier otra enfermedad, Señor amado. Tome el control, pasa tu mano de poder, Señor. Sin ti somos nada, mi Rey de la gloria. Por los que están en las cárceles, Señor, ten misericordia de cada joven, de cada adulto, Señor amado, Padre. Haz que estas personas, cuando salgan de la cárcel, Señor amado, se vuelvan a ti, oh Rey. Padre, el mundo te necesita, mi Rey de la gloria. Te necesitamos, Espíritu Santo. No los dejes ni los desampares, Dios de nuestra salvación. Aquí estamos, Señor amado, dándote la honra y la gloria a ti, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sí, Padre Celestial, Señor, te damos la gracia por este día, Señor, que tú nos has permitido, Dios mío, estar aquí intercediendo, Dios mío, los unos por los otros, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, Señor. Tenemos que orar en todo tiempo y en todo momento, Señor, por aquellas personas que necesitan oración, Padre Santo, Dios de la gloria. También queremos poner en este día, Dios de la gloria, el reparto de alimentos de la asociación el domingo a las 20 horas en ópera, Dios de la gloria. Que sea tú, mi Señor, dándole sabiduría, Señor, a los hermanos que van a llevar los alimentos a aquella persona, Señor. Que sea el Espíritu Santo tomando su boca, Dios mío, para que le hable palabra que ellos necesitan en ese día, Dios de la gloria. Que sea tú tocando y hablándole a través de cada uno de los hermanos, Padre Celestial. Te lo ruego y te lo suplico, Padre. También te damos las gracias, Dios mío, porque Marcelo ha llegado a España, Dios de la gloria. Gracias, Dios mío. No sabemos por los momentos difíciles de angustia que él pudo estar pasando en el aeropuerto allí, Señor, esperando, Dios de la gloria. Gracias, Dios mío, que tú lo has traído con bien. Gracias por su vida, por su esposa, por el ministerio que le está llevando allí donde se está quedando, Dios de la gloria. Quiero aprovechar, Dios mío, y pedirte misericordia, Dios mío, por la India, Dios mío, Padre Celestial, por aquella persona, mi Señor, que no tienen oxígeno, que no tienen medicación, hospitales, Dios mío, que están cremando a toda persona en la calle. Oh, mi Señor, ten misericordia, Dios de la gloria. Solo tú puedes detener esta pandemia, Dios de la gloria. También quiero aprovechar y pedirte por Honduras, Dios mío, por Nicaragua,
por Colombia, Dios mío, por la necesidad también que está surgiendo allí con el coronavirus, Dios de la gloria, que sea tú en tu infinita misericordia, Señor, llevando, Señor, conocimiento y entendimiento para que todo se haga, Dios mío, conforme a tu dirección, Dios de la gloria, Padre celestial, para que aquella persona tengan atención sanitaria, Dios mío, en esos países. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Crea en mí un corazón con ganas de servirte, con ganas de luchar por ti y renueva mi actitud. Que los dones que me has dado sean de edificación. Trae la fuerza y el poder, el amor y la humildad. Quiero ser un siervo útil. La fuerza y el poder, el amor y la humildad. Quiero ser un siervo útil para ti. Sí, Señor y Padre, muchas gracias, Señor, en esta noche, Señor, por los enfermos, Señor, de nuestra congregación, Señor. Cuida y guarda, Señor, a cada una, Señor, de estas personas, Señor, que actualmente, Señor, tienen, Señor, algún motivo, Señor, por el que están enfermos, Señor. Que, Señor, los ayudes y los guardes, Señor, en todo momento, Señor. Que les puedas dar, Señor, consuelo, Señor, les des fuerzas, Señor, sabiduría, Señor. Porque, Señor, ahora, Señor, es cuando más te necesitan, Señor. Que a través, Señor, de esa enfermedad, Señor, no solo ellos, sino muchas personas más, Señor, que te conocen, se puedan, Señor, convertir, Señor, o Señor, que tú puedas llevarlos más y más, Señor, hacia ti, Señor, hacia tu camino, Señor. Que cuides y guardes cada una de estas personas, Señor. Tú conoces sus corazones, Señor, sus anhelos, Señor. Que, Señor, esa enfermedad, Señor, no pueda ser un impedimento, Señor, para buscarte, Señor, para predicar, Señor, tu palabra, Señor. Que cuides y guardes, Señor, también por las embarazadas, Señor. Fabiola, Señor, y Yadira, que cuides y guardes, Señor, ese embarazo, Señor. Esos bebés, Señor, que tienen en sus vientres, Señor, que puedan salir bien, Señor. Que, Señor, tú, Señor, puedas guardar y cuidar, Señor, el parto, Señor, que no haya ningún tipo de problema, Señor, que puedan sufrir lo menos posible, Señor, estas madres, Señor. Que cuides y guardes esta familia, Señor. Que, Señor, tanto la madre como el padre, Señor, puedan cuidar y guardar, Señor, y criar, Señor, a su hijo, Señor, de la mejor manera posible, Señor. Instruido, Señor, en tus caminos, Señor, que puedas, Señor,
crecer, Señor, y predicar, Señor, tu palabra, Señor, que pueda, Señor, hacer que muchas personas te conozcan, Señor, y que, Señor, en estos momentos, Señor, de embarazo, Señor, el bebé, Señor, también pueda escuchar tu palabra, Señor, ya, Señor, y así, Señor, pueda, Señor, Señor, predicar tu palabra cuando salga, Señor, que cuides y guardes a, Señor, la palabra que el pastor Fran, Señor, llevará a la iglesia de Nueva Jerusalén por su 15 aniversario, Señor, que cuides y guardes, Señor, esta iglesia, Señor, esa palabra, Señor, que se va a, Señor, a llevar, Señor, que esa iglesia, Señor, pueda, Señor, ser tocada, Señor, que tú hables, Señor, a través de él, Señor, que cuides y guardes, Señor, cada palabra que salga de su boca, Señor, que seas tú hablando, Señor, que seas tú ministrando, Señor, cada uno de los corazones, Señor, de esas personas, Señor, que, Señor, necesitan palabra tuya, Señor, oírte, Señor, escucharte, Señor, que estés, Señor, con ellos, Señor, en todo momento, Señor, que, Señor, cuides y guardes, Señor, esa palabra, Señor, que se va a llevar, Señor, que, Señor, se prepare, Señor, con amor, Señor, con paciencia, con sabiduría, Señor, y que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través del pastor Fran, Señor. Muchas gracias por todo, muchas gracias porque estás a nuestro lado siempre, Señor, y que podamos honrarte y alabarte, Señor, allí donde estemos, en el nombre de Jesús. Amén. Padre bueno, bendito Dios, soberano Dios, venimos ante tu presencia, Dios mío, seguimos, Señor, mis hermanos y yo, unánimes, Señor, en un mismo sentir, bendito Dios, Señor, para pedirte, Dios mío, Señor, por sanidad, Dios mío, para aquellas personas que están enfermas, Dios mío, Señor, que tú derrames sanidad, Señor, a cada uno en su cuerpo, bendito Dios, en toda dolencia, Dios mío, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, Padre de la gloria, Dios mío, Señor, obra, Dios mío, conforme a tu voluntad, Padre Santo, bendito Dios, Señor, porque tú eres Dios, Señor, bendito Dios, toma el control, toma el control, toma el control, Padre bueno, bendito Dios, Señor, derrama sanidad, Dios mío, en tu iglesia, Dios mío, y a nivel mundial, bendito Dios, Señor, pon tu mano de poder, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, Dios mío, Señor, te damos gracias, te damos honra, Dios mío, por un día más, Dios mío, Señor, aquí en tu casa de oración, bendito Dios, Señor, unánime, Dios mío, Señor, pidiéndote, Dios mío, Señor, que tenga tu misericordia, Dios mío, cada día más, Señor, porque tu misericordia se renueva cada mañana, bendito sea tu nombre, poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, la honra, Dios mío, Señor, porque solo tú te la mereces, Dios mío, bendito Dios, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bueno, Señor, para que el Señor tenga donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay, sendas Dios hará donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay, por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará
donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Un camino hará donde no lo hay. Padre bueno, Padre Santo, en el nombre de Jesús, seguimos dando su presencia, Padre Santo, aquí en oración unánime, aquí todos los hermanos, Padre Santo, clamando por todos estos motivos de oración, Padre bueno, que usted sea obrando en todos estos motivos de oración, Padre Santo, poniendo toda su mano de poder, Padre bueno, oramos por los hermanos que están de viaje, Ana, Jorge, Cintia, pongan sus manos, Padre Santo, ponemos sus manos para que usted sea guiándole, Padre Santo, en ese viaje, orando, Padre Santo, dirigiéndoles del camino, Padre Santo, dándoles sabiduría para que ellos puedan, donde vayan, hablar su palabra, Padre bueno, denles sabiduría, su conocimiento, Padre Santo, y que se sea protegiéndoles sus vidas y puedan regresar con bien acá a España, Padre Santo. Se lo ruego en el nombre de Jesús, Padre bueno. También oramos por la operación de Mirta el 11 de mayo, Padre Santo. Pongo en sus manos la vida de Mirta, Padre Santo, que usted sea obrando, dirigiendo a los médicos, Padre Santo, dándoles sabiduría, Padre Santo, para que puedan actuar correctamente y puedan sanarles su enfermedad, Padre Santo, porque usted es el único sanador, el Rafa sanador, Padre Santo. Usted es nuestro médico por excelencia, en usted confiamos, Padre Santo. En el nombre de Jesús se lo ruego, Padre bueno. También oramos por nuestros mayores, Jorge, Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresa, Gladys López, Isolina, Maricruz, Estrelia, Nunciata, Pastor Emilton, Joaquín Yebra, Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana, María, Mariana, y por todas las personas mayores en todo el mundo, Padre Santo, que usted sea dirigiendo, llevándoles el control, Padre Santo, dándoles fuerza, Padre Santo, a todos los mayores que sigan, porque ellos son un ejemplo para nosotros para el tiempo que estamos viviendo, Padre Santo, son un ejemplo, Padre Santo, a seguir los mayores, Padre Santo, que usted honra las canas de los mayores, Padre Santo. Se lo ruego, Padre bueno, que les cuide, les proteja a todos los mayores y que sigan con vida, Padre Santo, que sigan aquí en este mundo, Padre Santo, dando toda esa fuerza, Padre Santo. Se le ruego en el nombre de Jesús, Padre Santo, y sea su voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Padre Santo, Padre bueno, bendito Señor, seguimos en tu presencia, Padre Señor, dándote la gloria y la honra. Padre Santo, Señor, gracias por este aliento de vida que tú nos das, Padre Señor, para levantarnos cada día de la cama, Señor, Padre Señor, con ese hermoso día que tú nos regalas, Padre Santo, Señor. Gracias porque tú multiplicas nuestras fuerzas cada día, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque si no fuera por ti, nada podríamos hacer, Padre Santo, Señor, en este día, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque para todo, Señor, tenemos que pedirte permiso, Padre Santo, Señor, hoy en día, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de mis hermanos y mis hermanas, Padre Santo, Señor. Que seas tú bendiciéndolos a todos, Padre Santo, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, perdón por todos mis pecados y también por los pecados de mis hermanos y mis hermanas, Padre Santo, Señor, que estás limpiándonos con tu sangre, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, un día más por poder estar delante tuya, Padre Santo, Señor. También te pido por este día de hoy, Padre Santo, Señor, por las elecciones, Padre Santo, Señor, que seas tú dirigiendo, Padre Santo, Señor, que seas tú tomando control de todo voto, Padre Santo, Señor, que no se vaya ningún voto, Padre Santo, Señor, que no se extravíe ningún voto, que seas tú dirigiendo un partido, Padre Santo, Señor, que me mire por el país, Padre Santo, Señor, que seas tú, Padre Santo, poniendo al partido, Señor, que pueda dirigir este país bien, Padre Santo, Señor, que pueda ayudar a la gente, Padre Santo, Señor, que pueda poner ayudas para la familia, Padre Santo, Señor, que pueda poner ayudas para la comida, Padre Santo, Señor, para que pueda dirigir bien este país, Padre Santo. Te pido que seas tú poniendo sabiduría y conocimiento en sus vidas, Padre Santo, Señor, que seas tú, Padre Santo, Señor, sabiendo que tú, el partido que saldrá, Padre Santo, Señor, que sea dirigido por
por tu Santo Espíritu, Padre Santo, Señor, que seas tú, Padre Santo, tomando control de su vida, Padre Santo, Señor. También te quiero clamar en esta noche, Señor, al cielo, Padre Santo, Señor, elevar la voz al cielo, Padre Santo, Señor, por las sobrinas de Iris, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque tú le has quitado de esos tubos, Padre Santo, Señor. Gracias porque tú, lo que los médicos no pueden hacer, Padre Santo, Señor, tu mano poderosa, todo lo puede hacer, Padre Santo, Señor. Gracias por su vida, Padre Santo, Señor. Gracias por poner tu mano de poder, tu mano sanadora en su vida, Padre Santo, Señor. Gracias por proteger su vida, Padre Santo, Señor. Gracias por restaurar su vida, Padre Santo, Señor. Que seas tú cada día, Padre Santo, Señor, poniendo tu mano de poder en su vida, Padre Santo, Señor. Que seas tu Espíritu Santo derramando sanidad en su vida, Padre Santo, Señor, restaurando, renovando su vida, Padre Santo. Que seas tú levantándola, Padre Santo, Señor. Que seas tú restaurando, Padre Santo, Señor, todos sus órganos, Padre Santo, Señor. Te pedimos por su vida, Padre Santo, Señor. Clamamos en grupo, Padre Santo, Señor. Clamamos en unánime, Padre Santo, por su vida, Padre Santo, Señor. Confiando que tú tienes el poder de su vida, Padre Santo, Señor. Confiando que tú tienes el control de todo, Padre Santo, Señor. Cubre con tu sangre su vida, oh poderoso Dios. Brinda con tu sangre su vida, Padre Santo, Señor. La sangre hermosa, Señor, que derramaste en la cruz, Padre Santo, Señor. Limpiando todos nuestros pecados y librándonos de la muerte, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por poder estar aquí un día más, Padre Santo, Señor, delante tuya, Padre Santo, Señor. Gracias por fortalecer nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Gracias por la vida también de los pastores, Padre Santo, Señor. Gracias por su vida y por sus hijos, Padre Santo, Señor. Y también por la de los pastores de Tony y María, Padre Santo, Señor. Que seas tú llamando sanidad y la vida de María también, Padre Santo, Señor. Que seas tú sanando sus huesos, Padre Santo, Señor, sus piernas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, Señor, te damos la gloria y la honra sea para ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es cantar con armonía, ¿verdad? Eso es la armonía, ¿verdad? Te alabo. Gloria a Dios. Todos en la misma armonía, en el mismo ritmo, con la misma unidad, en la canción y en el espíritu. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy tenemos que aprendernos primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. ¿Lo podemos poner en pantalla? Es un versículo que tiene cuatro ideas principales que nos va a ayudar a estructurar bien cómo memorizarlo. La primera es que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Esa es la primera idea, que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Y luego la segunda idea dice que en el versículo que tengamos confianza, ¿por qué? En el día del juicio. Por lo tanto tenemos una idea muy importante y que es bíblica. Todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y ahí después se nos dice, pues como Él es, tercera idea,
Pues como Él es, así como Él es, así somos nosotros. ¿Dónde? Qué interesante. Aquí Juan hace práctico el amor de Dios. Tenemos que ser aquí en este mundo. No tenemos que hacerlo allí. Lo tenemos que hacer aquí. Porque Jesús lo dijo de muchas maneras, ¿verdad? No hay ninguna luz que se pueda poner debajo de un almud, debajo de una cama, debajo de un cajón, sino que tiene que ponerse encima de la mesa para que alumbren a todos los que están en casa. Por lo tanto, hay cuatro conceptos en el versículo que nos van a ayudar a memorizar. El primero es: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Lo decimos todos juntos? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Quiere decir que el amor es algo que va en aumento en nuestra vida y que va perfeccionándonos. Seguramente que desde el día que entregaste tu vida a Cristo al día de hoy, creo que has ido evolucionando hacia mejor. Espero que no sea hacia peor. Porque si es hacia peor, tienes un serio problema, amigo mío. El amor nos tiene que ir perfeccionando. Es como un diamante en bruto. Poquito a poquito se van sacando las asperezas con el propósito de que cada día pueda dar mayor brillo. Por lo tanto, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Quiere decir que Jesús nos va perfeccionando a nosotros. Nosotros no perfeccionamos a Jesús. No, eso es un síntoma de religiosidad. Es Jesús quien nos perfecciona a nosotros. Por eso, la segunda idea es más clara todavía. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el juicio. Muchas veces pensamos que el juicio de Dios va a ser para este mundo, pero la Biblia dice que el juicio de Dios comienza por su iglesia. Por lo tanto, cuando el amor de Dios está en nosotros, nos perfecciona para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que el día que seamos juzgados, el amor de Dios nos haya perfeccionado tanto de que podamos decir: somos libres de la condena, de la paga del juicio, por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener confianza. Uno no tiene que tener miedo al juicio de Dios, todo lo contrario, tiene que tener confianza, porque tiene que entender que ha sido Cristo Jesús quien ha dado su vida y ha pagado el precio para que nosotros hoy podamos descansar en paz. ¿De quién depende nuestra salvación? ¿De nosotros o de Jesús? ¿De nosotros o de Jesús? ¿De quién depende la salvación? ¿De nosotros o de Jesús? ¿De nosotros o de Jesús? ¿Ves cómo tenemos esa duda siempre? ¿De quién depende nuestra salvación? ¿De Cristo? ¿Por qué somos salvos? Por lo tanto, ¿la salvación de quién depende? ¿De nosotros o de Jesús? Ahora, si la salvación depende de nosotros y Jesús está en nosotros, Jesús en nosotros nos va a ir perfeccionando para que tengamos confianza. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo ni duda, sino que sepamos que, pues, como Él es, así nosotros, ¿cómo tenemos que ser? Repite conmigo: en este mundo. Tenemos que ser como Jesús en este mundo. Hay cristianos tan camuflados, es decir, hay cristianos que parecen policías secretas, que es difícil identificar como cristianos en el mundo. Sin embargo, el amor de Dios se perfecciona en nosotros para que tengamos confianza en el juicio delante de Él y, pues como Él es, así nosotros seamos en este mundo. Él quiere que seamos aquí, en este mundo, que seamos luz, que seamos sal, que no nos avergoncemos, que no llevemos la Biblia envuelta en papel periódico en el metro para que la gente no sepa lo que llevamos debajo. Que podamos escuchar las alabanzas de la misma manera y en el mismo tono en nuestra casa, que ponemos otra música que no es de la alabanza al Señor. Porque no tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Por lo tanto, hermanos, tenemos que, en este mundo, ser como Él es. 4 ideas. Primera de Juan, capítulo 4. Te estoy explicando el versículo y te lo estoy desmoronando no sería la palabra. Desgranando el versículo para que cuando lo aprendamos de memoria lo entendamos perfectamente. Primera idea. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Segunda idea. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es,
pues como Él es, así nosotros seamos en este mundo. Estos cuatro principios, estos cuatro conceptos, si los tenemos grabados a fuego, nos vamos a aprender primero de Juan capítulo 4, versículo 17. Lo decimos de memoria, primero en pantalla y después sin la pantalla. ¿Lo hacemos? ¿Lo intentamos? Venga. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos nosotros en este mundo. ¿Otra vez juntos? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. ¿Sí? No es difícil. Si lo entendemos bien y entendemos los cuatro principios, vamos a decirlo una vez más y luego lo hacemos sin pantalla. Vamos entonces. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. ¿Lo quitamos de pantalla? ¿Ya no estaba? Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Es que como no tengo ojos aquí, pues no puedo. Pues venga, vamos a hacerlo entonces una última vez. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Las preposiciones es lo que tiene un poquito, que así pues. Entonces, muy bien, ¿lo hemos entendido bien el versículo? ¿Sí? Pues ya tenemos claro lo que Juan nos dice acerca del amor. El amor nos perfecciona, porque el amor es Dios. El amor nos da confianza delante del juicio, y Jesús es amor, ¿verdad? Lo hemos visto, ¿verdad? Muchas veces Dios es amor. Ese amor nos hace ser como Él es, y ese amor nos hace que lo manifestemos en este mundo. Fíjate el amor. El amor te perfecciona, el amor te da confianza, el amor te hace ser como Él es, y el amor te hace hacerlo aquí en este mundo. Esos son los cuatro principios. Perfección, confianza, ser como Él y ser luz. Ser en este caso luz, amor en este mundo. ¿Lo hemos entendido, sí? ¿Hay dudas y preguntas? Una pregunta. Un momentito, porque los que están en casa no lo van a poder escuchar la pregunta. ¿Tenemos el micrófono por ahí, Joselito? Gracias. Si están llamando, decirles que yo ahora mismo no puedo, que estoy en el culto, por favor. Pregunta. Esta mujer de rubio. Perdona a los hermanos, pero es que me ha venido así, digo, entonces si el Señor no nos perfecciona, si el Señor no nos prepara para el día del juicio, confianza, no podemos salir, no podemos ser testigos en el mundo, porque nos faltan esas tres etapas en nuestra vida. Por eso a lo mejor la Iglesia tiene a veces tanto miedo de salir a predicar y ser testigo en el mundo, porque nos faltan esas tres etapas en nuestra vida. Muchas veces nos falta la confianza de saber que Dios nos ama, que nos está preparando para el juicio, para ser como Él y para no guardárnoslo, sino salir al mundo. Entonces debemos de preguntarnos, cuando no salimos al mundo, tenemos oportunidad de ir a predicar, posiblemente esas tres partes no se hayan cumplido en nuestra vida. Sí, pero solamente tendríamos que matizar algo de lo que has dicho, y es, esas etapas no es primero una, luego la otra y luego la otra, sino que es algo simultáneo. En la misma manera en que Dios te va perfeccionando de manera simultánea, así te va dando el Señor de manera simultánea confianza. Es decir, no es una escalera de peldaños, sino que es algo que todo va en aumento de la misma manera. Por un lado te va perfeccionando, por el otro lado te va dando confianza, por el otro lado cada día te pareces más al Señor. Evidentemente, qué bueno cuando le dicen a un hijo, ¿cómo te pareces a tu padre? ¿Verdad? Pues eso significa que te vas pareciendo a aquel con el que estás viviendo, ¿verdad? Porque al final te parece con quien
con quien vive, ¿verdad? ¿Por qué hay personas que se parecen mucho a los cerditos? Porque realmente viven como cerdos. Es triste decirlo, pero es la realidad. Uno se parece a con quien convive, con quien vive. Por lo tanto, son etapas no de escalones. Porque entonces diría alguno, hasta que el Señor no me perfeccione, hasta que el Señor no me dé confianza, hasta que no me parezca a Él, no le predico a nadie el Evangelio. No, eso sería una trampa del diablo. He escuchado a muchos cristianos decir, no has escuchado esa frase, es que no estoy preparado, es que todavía no es mi momento. Este versículo podría decir, mira lo que dice el pastor en el versículo 1 de Juan, capítulo 4. No. Entonces las etapas son simultáneas. Dios me perfecciona, Dios me santifica, en este caso me da confianza, Dios me hace parecerme a Él y Dios me hace, lo más importante, que este mundo sepa que el amor de Dios está en mí. Entonces son etapas simultáneas, no etapas escalonadas. ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? Porque es muy importante. Conozco mucho pueblo de Dios que dice, no, pastor, es que yo no predico el Evangelio porque no estoy preparado. Si no estuvieras preparado, evidentemente no solamente no predicarías el Evangelio, no te levantarías de la cama, porque no tendrías nunca hijos. O tú piensas que cuando tuve mis hijos estaba preparado para ser padre. O cuando me casé estaba preparado para ser esposo. Yo creo que eso va todo en aumento, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier etapa en la vida, o el día que fue al colegio por primera vez, ¿creéis que un niño está preparado para ir al colegio el primer día de clase? Yo recuerdo a mi hija que iba con el pañal el primer día. Ruti le quitamos el pañal. Fue a Ismael. Me acuerdo que iba con el pañal el primer día de clase. No están preparados nuestros niños cuando van al colegio. Pero, ¿a qué van? Y en la medida en que van creciendo, ¿verdad? Ya no va a acompañar, gloria a Dios. Ahora va con móvil. Entonces, todo va de manera simultánea. ¿Lo hemos entendido, sí? No quedan más dudas sobre el versículo, lo tenemos clarísimo. Vamos entonces a 2 de Corintios, porque hoy tenemos que aprender 2 de Corintios, que es esta segunda carta me ha ayudado muchísimo a comprender los sentimientos y emociones del apóstol Pablo. Y es algo precioso lo que vamos a ver en esta tarde-noche. 2 de Corintios. Oramos y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque hemos podido tener un tiempo de oración, de alabanza, un tiempo de interceder, de orar los unos por los otros, Señor, y de memorizar las Escrituras, Señor, que tan importantes son en estos tiempos, Señor. Porque llenamos nuestra cabeza y nuestros ojos de tanta basura en la televisión, de tanta basura en la radio, Señor, que cuando tenemos que memorizar las Escrituras ya no hay hueco, Señor. Pero gracias porque nos limpias, nos purifica, Señor, y podemos llenar nuestro corazón de lo que realmente prospera, bendice, edifica y sobre todo, Señor, nos hace crecer en ti, Señor, que es tu palabra. Señor, quita toda distracción, Señor, quita todo entretenimiento. No permitas que los móviles, Señor, estén sonando, Señor, que cada creyente entienda que este lugar es un lugar santo y que lo único que tiene que sonar es tu voz, retumbando en nuestras paredes de corazón, Padre, para escuchar y recibir lo que tú quieres decirnos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 2 de Corintios, ¿lo tenemos todo ahí? Muy bien. En esta segunda carta, voy a dar hoy la introducción. Creo que en 2 martes vamos a poder dar 2 de Corintios y entrar ya en Gálatas, que será otra carta totalmente distinta a lo que hemos aprendido tanto en 1 de Corintios como en 2. Puede que no sepamos los detalles de esta carta en profundidad, porque es breve. Pero una de las cosas que podemos ver en esta carta que no vemos en otro escrito del apóstol Pablo es sus sentimientos. Algunas veces pensamos que conocemos a las personas, pero realmente no conocemos a las personas. Porque entonces no llegaríamos a decir, ¿y cómo fulano puede hacer? ¿Cómo fulano puede decir? Porque realmente nadie está dentro de la persona para saber lo que hay en su foro más interno. Solamente el Señor discierne las intenciones que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Pues esta carta de 2 de Corintios es una carta donde vamos a poder ver los sentimientos y las emociones de Pablo, que vive en la medida en que vamos leyendo la carta. Vamos a ver las alegrías de Pablo, porque Pablo era un hombre que se alegraba, pero también vamos a ver sus tristezas, vamos a ver sus ambiciones, entiéndase sus anhelos,
Y también vamos a ver algo que es muy importante y que muchas veces nosotros pensamos que no existe en el pueblo de Dios. Repite conmigo, la frustración. Pensamos que muchas veces no podemos ser personas frustradas, pero en ocasiones nos frustramos. ¿Soy el único que se ha frustrado alguna vez o hay aquí algún frustrado y frustrada como yo? Ah, bueno, gloria a Dios. Los que no habéis levantado la mano entiendo que no sois frustrados, que sois mentirosos, ¿no? Muy bien. Vamos a poder ver, en resumen, en la segunda carta de Corintios, la vulnerabilidad del apóstol Pablo. Porque esta carta nos va a presentar 3 temas muy claros. El tema primero que vamos a tratar son sobre los 7 primeros capítulos. Y esos 7 primeros capítulos que habla el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en esta segunda carta, describe la gloria del mensaje del Evangelio y las experiencias que está viviendo el apóstol Pablo. En estos 7 capítulos vamos a ver cómo, os acordáis que la primera carta era una carta de corrección, os acordáis, ¿verdad? Cómo los ponía finos, ¿verdad? Que si los adulteros, que si los fornicarios, que si el incesto familiar, ¿verdad? Que todos los problemas que había, los grupitos, las divisiones. Pues en esta segunda carta, en estos 7 capítulos, Pablo se alegra porque parece que la primera carta ha tenido su efecto. Ha habido gente que se ha arrepentido. Entonces Pablo manifiesta su gozo y su alegría porque hay personas que, después de recibir la primera carta de los Corintios, hay personas que se arrepienten, gloria a Dios. Ante el Evangelio hay personas que se arrepienten y hay otras que son indiferentes. Pero por eso no dejamos nosotros de predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Los segundos 2 capítulos, que serían en este caso el 8 y el 9, nos van a enseñar cómo el apóstol Pablo está recolectando una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, porque la iglesia en Jerusalén está pasando por una gran necesidad. Y es interesante que Corinto, con todo lo que tiene, está recogiendo durante un año una ofrenda para ayudar a los necesitados. Algunos pueden decir, hombre, más que Corinto, ayudar a otros, lo que tendríamos que ser nosotros es ayudar a los corintios, ¿verdad? Se pueden hacer las dos cosas a la vez en el pueblo de Dios. Los domingos, cuando la gente viene y trae un kilo de arroz, hay 2 tipos de personas en la iglesia. Y no tengo ojos en la nuca, ni tampoco me pongo a ver quién es el que ofrenda, quién es el que trae comida, ni nada. Pero hay 2 tipos de personas en la iglesia. Los que no tienen y se llevan la comida, y los que no tienen, pero aparte de no tener, traen algo para compartir, para que aunque luego se lleven, ellos también han contribuido para ayudar a otros. Hay 2 tipos de menesterosos, 2 tipos de personas que tienen necesidad. Son los de la tribu de Dan, ¿verdad? Dame a mí, ¿verdad? Y en este caso, lo he dicho al revés, los de la tribu de Isaacar, y saco para mí, y luego están los de la tribu de Dan. Y Dan. Esos son 2 tribus del pueblo de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que reciben comida porque lo necesiten, y está bien, y la comida es para la gente con necesidad. Pero tú puedes ser una persona que tiene necesidad y traerte un kilito de arroz para traer la ofrenda. Porque al traer ese kilo de arroz en la ofrenda, estás contribuyendo para, con ese kilito de arroz que tú necesitas, como lo pueden necesitar otras personas, estás contribuyendo en que Dios multiplique los panes y los peces cuando los ponemos en sus manos. Los panes y los peces no se multiplican cuando no hay nadie que ponga nada en las manos del Señor. Gracias a ese muchacho anónimo que no conocemos el nombre en la Biblia, Dios multiplicó para que 5.000 almas pudieran comer, sin contar mujeres y niños. Quiere decir que cuando tú vengas a la casa del Señor, aún con tu necesidad, tú puedes venir con algo para poder darle a alguien que lo necesita. ¿Alguien puede decir amén a eso? El apóstol Pablo, en los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios, está enseñando a la iglesia de Corinto a recoger y ayudar a una iglesia que está en Jerusalén y que lo está pasando verdaderamente mal. Y los últimos 4 capítulos de 2 de Corintios, Pablo tiene que defenderse contra los miembros de la iglesia, porque no todos se habían arrepentido,
sino contra los miembros de la iglesia que rehusaron reconocer su autoridad. Parece que la carta de corrección a algunos les ayudó a arrepentirse y a otros les ayudó a rebelarse. Yo tengo una teoría. Cuando uno corrige, realmente la reacción que tienes es la reacción realmente de la persona que eres. Porque cuando Pablo les dijo a los corintios, mira, sois peores que los del mundo, a más de uno le tuvo que entrar un no sé qué sé yo. Pero se arrepintieron. Pero otros no se arrepintieron. Otros se rebelaron y empezaron a cuestionar la autoridad del apóstol Pablo. Y encima encontraron que dentro de la congregación de los corintios había unos llamados judaizantes que habían entrado y que estaban desacreditando, murmurando y apostatando en contra de la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Entonces Pablo, a través de Corintios, cuando él está intentando defender su ministerio apostólico como instrumento en las manos del Señor, hubo personas que lo cuestionaron. Por eso, 2 Corintios, podemos ver las alegrías de Pablo y las frustraciones. Pero también podemos ver la solidaridad. Y todo eso lo vamos a encontrar en esta carta. Hay algo que puede resumir muy bien el apóstol Pablo en esta carta, que es en nuestras debilidades donde descubrimos el poder de Dios. De ahí, cuanto más débil, más fuerte se hace el poder de Dios en mí. Solamente hay una manera de manifestar el poder de Dios en nuestra vida, reconociendo nuestras debilidades. A veces queremos que Dios se haga poderoso en nosotros, pero no estamos dispuestos a que nosotros reconocer que somos personas débiles, que somos personas necesitadas de Dios. Ahora, vamos al contexto. Ya os he explicado de manera muy amplia estos 3 bloques que vamos a encontrar en 2 Corintios. Ahora no vamos a entrar en el texto. Lo que estoy intentando es presentar en vuestra cabeza qué es lo que vamos a leer durante esta próxima hora de clase. Bien, esta segunda carta de Corintios fue escrita unos pocos meses después de la primera. Quiere decir que entre la primera carta y la segunda solamente hubo unos meses de diferencia. De ahí a que los que recibieron la corrección se arrepintieran y Pablo pudiera enterarse de que Dios había hecho un trabajo de convicción de pecado, justicia y juicio en la vida de los corintios. Ahora, ¿cómo Pablo se entera? A través de sus colaboradores. No de sus chivatos, sino de sus colaboradores. En este caso vamos a ver la figura de Tito, que es un colaborador del apóstol Pablo, al igual que la figura de Timoteo. También tenemos que recordar que en la primera carta, ¿cómo Pablo se enteró de que había disensiones y divisiones dentro del cuerpo de Corintios? Por los hermanos de Cloé. Y porque también hubo Timoteo, le dijo, Pablo, la cosa en Corintios está que arde. Y no de espíritu, sino de carnalidad. Quiere decir que los mismos que le daban la descripción de la situación espiritual que vivía la iglesia, son los mismos que luego le dicen, Pablo, después de haber leído la carta, hay hermanos que se están arrepintiendo de sus pecados. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y esto es una enseñanza espiritual para nosotros. Cuando tú predicas la palabra de Dios, habrá gente que sea indiferente. Llevas años predicándole y son gente indiferente. ¿Te ha pasado con un familiar, con algún ser querido? Son gente indiferente. Les da igual. Por aquí le entra y por aquí le sale. Pero siempre hay alguien que escucha la palabra y la palabra produce un fruto de arrepentimiento y de entrega genuina al Señor. Por eso no podemos dejar de callarnos. Por eso no podemos dejar de compartir lo que Dios hace en nuestra vida. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar el corazón de cualquiera que la escucha. Ahora bien, Pablo se enteró de que dentro de la iglesia de Corintios estaban los judaizantes, aquellos que estaban intentando hacer judaizar a los gentiles, circuncidándose el prepucio, motivando a que la gente cumpliera más las leyes de Moisés, con el propósito de que ellos pudieran sentirse más cerca de las promesas de Israel. Entonces el apóstol Pablo, un fariseo, tiene que decirle a la iglesia de Corintios que lo que realmente tienen que circuncidarse no es el prepucio, sino lo que tienen que circuncidarse, que es el corazón. Hay veces que cuando personas entran en la iglesia, nosotros nos judaizamos, pero sí las adiestramos religiosamente muy bien. Les decimos muchas veces cómo tienen que venir vestidos, les decimos muchas veces cómo tienen que orar, les decimos muchas veces cómo tienen que comer, incluso les decimos muchas veces lo que tienen que hacer en la iglesia.
A veces incluso me he encontrado con personas que le dicen a otros con quién se tienen que juntar y con quién no se tienen que juntar. Muchas veces digo, pero Dios mío, ¿desde cuándo tenemos nosotros el copyright del Espíritu Santo? Que le tenemos que decir a la gente hasta con quién tiene que hablar y no en la iglesia. Nunca se me olvidará una persona que vino a la iglesia y me dijo, pastor, tenía miedo de hablar con usted. Y digo, ¿por qué? No, porque alguien me dijo que cuidado con el pastor, que cuando hables con él y tal. Y he descubierto que lo que me dijo era mentira. Porque estoy hablando con usted y digo, bueno, pues gloria a Dios. Pero esa persona cuando vino por primera vez, le tocó a alguien, cuyo nombre no quiero acordarme, que le dijo que no hablara conmigo. En ocasiones encontramos personas que le dicen a los demás cómo tienen que hacer, cómo tienen que hacer y cómo tienen que vivir. Y no nos convertimos en judaizantes, pero nos convertimos en algo peor, piedras de tropiezo. Y dice la Biblia, y dice Jesús, ay de aquel que sea tropiezo para alguno de mis pequeños, mejor le fuera, no dice que lo haga, sino que mejor le fuera que se ate una piedra de molino al cuello y se lance en lo profundo del mar. Por lo tanto, hermanos, si el mismo ímpetu que tenemos nosotros para poner nuestras redes sociales acerca de nuestros partidos políticos, acerca de nuestros clubes de fútbol, acerca de nuestra pasión por tal serie o por tal libro, dedicáramos el mismo ímpetu en poder hablar y predicar la palabra de Dios, la Comunidad de Madrid tendría 5 millones de creyentes. Porque en ocasiones el ímpetu que le ponemos nosotros a la gente que viene es en hacer la gente religiosa, pero no gente comprometida y consagrada en la palabra del Señor. Qué feo queda que venga alguien y que ya ese alguien sepa con quién tiene que hablar y con no, porque yo le estoy adiestrando con quién tiene que juntarse y con quién no tiene que juntarse. Dejemos que cada persona evalúe a las personas y decida con quién quiere estar. Dejémoslas. Dediquémonos a predicar el Evangelio y no a hacer otras cosas. Pablo, cuando escribe esta segunda carta de Corintios, intenta presentar a la iglesia de Corintios una realidad. La realidad de que si Cristo no está presente en medio de esa congregación, nada de lo que están haciendo va a poder prosperar. Mira, la iglesia de Corintios estaba compuesta por gente gentil, por gente griega y por gente, en este caso, judía conversa. Y esta iglesia, que tenía diferentes tendencias étnicas, necesitaba tener un nexo de unión. Y no era el apóstol Pablo, era la presencia del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar en la segunda carta a los Corintios? Bueno, pues si quieres seguirme, abre la carta y te voy a marcar las diferentes partes que vas a encontrar en la carta. Vamos a hacer una vista panorámica, ¿vale? No voy a explicarlo, solamente vamos a hacer una vista panorámica para que sepas en cada momento qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si coges 2 Corintios en el capítulo 1, los versículos del 1 al 11, lo que te vas a dar cuenta son de los saludos iniciales. El apóstol Pablo lo primero que hace es saludar a las personas. Oye, yo de ahí puedo sacar un sermón. Cuando llegues a un sitio, lo primero que tienes que hacer es saludar a las personas. Un buenos días no cuesta dinero. O unas buenas tardes. O que el Señor te bendiga. En ocasiones vemos a las personas y directamente las tratamos como si ya hubiéramos estado con ellas, como si hubiéramos dormido toda la noche con ellas. Bueno, no lo sé. Pero lo primero que tenemos que hacer cuando nos acercamos a otras personas es saludarlas. Y lo segundo que hace Pablo, en los versículos que van del versículo 12 hasta el capítulo 7, versículo 16, todos esos capítulos, lo que Pablo explica es el propósito, es el ministerio a quienes en Corintio lo apoyaban. ¿Por qué Pablo explica sobre eso? Porque de la misma forma que tiene personas que apoyan a Pablo, también Pablo sabe que dentro de la iglesia de Corintios hay gente que no lo apoya, sino que lo cuestiona. También vemos en el capítulo 1, versículo del 12 al capítulo 2, versículo 17, él habla acerca de la integridad de su ministerio. ¿Y por qué tiene que hablar acerca de la integridad de su ministerio? Porque había personas que la cuestionaban. La mejor carta de presentación que tiene un creyente no es tanto lo que ese creyente habla de sí mismo, sino lo que ese creyente vive. Ahí está realmente la integridad. Y ahí el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 1
al capítulo 4, versículo 15, ahí Pablo empieza a hablar acerca de un interés superior a la ley de Moisés. De ahí el apóstol Pablo tiene que enseñarle a la iglesia que hay un interés superior a la ley de Moisés. ¿Y cuál es ese interés? El amor de Cristo, la gracia, el evangelio. Porque la ley, el apóstol Pablo le está intentando hacer ver a los corintios que la ley lo único que les va a señalar es que necesitan el perdón de Dios. Porque no hay mayor conciencia de pecado que cuando uno conoce a la perfección lo que dice la ley acerca de ello. Cuanto más te acercas a la ley, más descubres tu condición de pecador. Más cuando te acercas a la gracia, lo que descubres es que hay alguien que ha pagado por ti. Hay alguien que te ha dado algo de manera inmerecida, y ese es Cristo Jesús. Es lo que el apóstol Pablo está presentando. Luego vemos en el capítulo 4, versículo 16, al capítulo 5, versículo 1, de lo que lo controla el apóstol Pablo, hablando de la presencia del Espíritu Santo. Pero también habla Pablo en comparación con otros apóstoles, porque el apóstol Pablo defiende su ministerio comparándose con los otros apóstoles que están haciendo la obra del Señor. Ahí está en el capítulo 6, versículos del 1 al 18. También vamos a hablar de que Pablo manifiesta su alegría porque hay gente que ha cambiado. Hay gente que ha cambiado. ¿Tú quieres medir realmente el valor del ministerio que Dios ha puesto en tus manos? Mira el fruto de las personas que han llegado a los pies de Cristo por medio de tu testimonio. Y el apóstol Pablo lo describe. Ahí lo vemos en este caso en 2 Corintios capítulo 7, los versículos que van del 1 al 16. Porque Pablo manifiesta su alegría porque hay gente que está siendo cambiada, transformada. También luego vemos que en los capítulos 8 y 9, Pablo explica la colecta, en este caso la ofrenda de los cristianos que están en Jerusalén y que están pasándolo verdaderamente mal. Algunos pueden decir, el apóstol Pablo está pidiendo dinero. Sí, pero no para él. Porque él recuerda que cuando no tenía dinero se ponía a hacer tiendas de campaña. Él pide dinero para ayudar a la iglesia, a ayudar a una iglesia que lo está pasando mal, en este caso a Jerusalén. Fíjate qué diferencia. Cuando desde el púlpito se utiliza el púlpito para pedir dinero. No se pide dinero para el beneficio de uno mismo, sino para ayudar a otros que están pasando por necesidad. Eso te ayuda a comprender que el ministerio del apóstol Pablo estaba más centrado en el prójimo que en sus propias necesidades. Porque él lo que se preocupaba es para que el evangelio pudiera extenderse durante toda la cuenca mediterránea. También vamos a hablar acerca del proyecto que él tenía. El proyecto que él tenía durante un año, ¿verdad? Ahí lo encontramos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 2. 2 Corintios capítulo 9, versículo 2, y también de la necesidad de ser terminado. Luego vamos a hablar también del propósito final de Pablo en esta carta, que es defender el apostolado contra los que se oponen a él. Y también defiende su legitimidad con relación a Dios. Eso lo vemos en el capítulo 10, versículo 1, al capítulo 11, versículo 6. También habla de su contenido sobrenatural, de Dios y con otras personas. Y luego al final vemos en el capítulo 13, los versículos del 11 al 14, vemos ahí los saludos que el apóstol Pablo da a los hermanos de la iglesia. ¿Y sabes lo que me ayuda a mí a comprender esto? Pablo empieza y termina de la misma manera, saludando a las personas. ¿Y sabes qué me implica eso o qué me da a entender a mí esto? Que Pablo conocía a las personas que formaban Corinto. ¿Te preocupas por conocer a las personas que forman EBNC? ¿O solamente vienes a consumir? Entiéndase, cuando uno va a una cafetería, ¿verdad? Se sienta, consume y se va, paga y se va. Cuando uno forma parte de una iglesia, no solamente se siente, consuma, se levanta y se va, sino que conoce. A mí me llama mucho la atención porque en España, que somos una cultura de mucha cafetería, de mucho bar, cuando tú vas al bar de tu barrio, ¿sabes cómo se llama el camarero? Buenos días, Antonio. Y el camarero te contesta, buenos días, Fran. Porque sabe, incluso no hace falta que le pidas ni siquiera lo que vas a consumir. Te lo pone. ¿Te ha pasado, Darío, eso? ¿Te ha pasado, verdad? No somos una iglesia que venimos a consumir, nos levantamos y nos vamos. Somos una iglesia que intentamos conocernos los unos a los otros. Porque ahí también se manifiesta el amor de Dios. Y cuando Pablo saluda al principio y saluda al final, y además saluda con nombre,
saluda a fulano, saluda a mengano, ¿verdad? Eso nos implica que Pablo no se preocupa desde la lejanía por Corintios, sino que sabe cuál es la necesidad de cada uno de los que viven en la iglesia de Corintios, que viven y que conviven. El apóstol Pablo está revelando sus sentimientos personales. Y esta carta es la carta que, más que cualquier otra carta, manifiesta estos sentimientos. ¿Alguien se ha perdido? ¿Estamos todos en el mismo barco? ¿Sí? Estoy intentando introducir todo lo que vamos a ver. Bien. Ahora, ¿cuál es la fortaleza que encontramos en 2 de Corintios? La fortaleza que encontramos es el compromiso de Pablo a pesar de que algunos se oponían a él. Y esto es una enseñanza para nosotros. Hay gente que se te va a oponer. Hay gente que no le vas a caer bien. ¿Hay alguien aquí que no le caiga bien a todo el mundo? Yo no le caigo bien a todo el mundo. Tampoco pretendo caerle mal. Pero hay gente que le caigo mejor y otra que le caigo peor. Y no pasa absolutamente nada. Pero sin embargo, Pablo seguía siendo apóstol para todos los que estaban en Corinto. No podemos pretender caerle bien a todo el mundo. Hay gente que le vamos a hacer de más agrado y hay gente que le vamos a hacer de menos agrado. Pero sin embargo, Pablo seguía actuando con autoridad de parte de Dios. De hecho, el caso de la inmoralidad se arregló y la iglesia respondió a Pablo en su primera carta diciendo: aquel que había cometido adulterio, aquel se ha arrepentido. Pues gloria y bendito sea el nombre del Señor. Pero también hay debilidades en la carta. ¿Cuáles son las debilidades? Las divisiones. Porque tristemente seguía habiendo divisiones. Había celos. Había grupos, unos a favor del apóstol Pablo y otros que estaban en contra del apóstol Pablo. Pero insisto, en medio de esas debilidades, el poder de Dios se perfeccionó. Ahora, ¿cuáles son las palabras que se repiten más en esta carta? Consolación, tribulación, tristeza, gloriarse, confianza, recomendar, muerte, vida, corazón, gozo, ministerio, incluso Tito, porque el colaborador Tito es el que está entre la iglesia y Pablo y la iglesia, y es Tito ese nexo de unión. Ahora, vamos a ver a Tito. 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7, versículos del 5 al 7. Lo ponemos en pantalla, por favor. Ahora sí vamos a ver unos textos bíblicos. Ya he dado una pequeña introducción para que entendamos bien la carta. Vamos a hablar ahora de Tito. Tito es la persona que está informando al apóstol Pablo. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, ¿te das cuenta? ¿Vas a tener problemas con los de fuera? Sí, pero también vas a tener problemas con los de dentro. Y te voy a decir una cosa, muchas veces los problemas con los de dentro van a ser peores que los de fuera. ¿Y sabes por qué son peores? ¿Porque son peores los de dentro? No. Porque los de fuera los ves un día y ya no los ves más. Pero los de dentro es que los vas a ver todos los domingos. Y eso te sube la bilirrubina. Ay, que sí que te sube. ¿Tú sabes lo que es que un hermano, ay hermano, déjeme 50 euros que yo se los voy a devolver? Y 1 año y medio después sigue sentándose en el mismo sitio, te saluda como si nada y sigue debiéndote los 50 euros y tú, me sube la bilirrubina. Ay, ¿cómo te sube? Porque estás conviviendo con él. El de fuera le da 50 euros, no lo vuelves a ver en la vida. Dice, me ha robado. Pero al final sí te pasa. Pero cuando uno está dentro... Y Pablo está aquí diciendo, problemas con los de fuera, conflictos con los de fuera, temores con los de dentro. Seguimos leyendo. Versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de ¿quién? Fíjate, Tito es la persona que está ayudando al apóstol Pablo a no desconectarse de todo lo que ocurre en Corintios. Y el versículo 7, y no solo con su venida, sino también con ¿qué? Con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber. Quiere decir que Tito no solamente era una persona que
informaba, sino era una persona que consolaba a la iglesia. Pero consolaba a la iglesia y consolaba al apóstol Pablo. Porque hasta para informar hace falta tener personas que te sepan informar bien. Te voy a poner un ejemplo. Si una persona te acerca a ti para informarte acerca de algo que está pasando en la iglesia, depende de cómo te lo diga, tú vas a tener una actitud, un ánimo u otro. Si tú tienes una persona que te informa acerca de una realidad cruda y lo hace de una manera airada, resentida y con rencor, lo que te va a contagiar a ti es ira, resentimiento y rencor. Pero si esa misma persona te cuenta la misma situación desde un plano de preocupación, misericordia y benevolencia, tu manera va a ser distinta. Porque ya no solamente es lo que ha ocurrido, sino cómo tú vas a explicar lo que ha ocurrido y desde qué corazón lo vas a hacer. Cuando Tito le contaba a Pablo, oye Pablo, fíjate, vamos a ponernos en la conversación. Tito le dice a Pablo, oye Pablo, mira, en Corinto hay hermanos que han entrado nuevos en la congregación y parece que cada vez que leen la carta que tú has escrito, pues ellos no te tienen en buena estima. Parece que como si les molestara que tú tuvieras que amonestarle a la iglesia. Tenemos que orar por esa situación porque la verdad que es algo preocupante, ¿no crees tú? Ah, pues sí, Tito, vamos a orar. Ahora voy a hacer otro Tito. Pablo, hay 4 ahí metidos que como no le corten los pies, te van a romper la iglesia. Te la van a dividir. Échalos ya, porque como sigas dejando que estos 4 sigan comiéndole la cabeza al resto, te vas a quedar sin iglesia. La realidad es la misma, pero aquí es muy distinta la forma en la que se ha informado. Pues hasta para informar hace falta saber cómo se informa. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y aquí Pablo dice de Tito que no solamente nos hacía saber lo que ocurría, sino nos consolaba. Eso nos ayuda a nosotros a comprender que la manera de informar es tan importante como describir lo que está ocurriendo. Ahora bien, Pablo intenta anticiparse a la visita a la iglesia y lo vemos en 2 Corintios 13:1. ¿Lo vemos ahí, por favor? 13:1. 2 Corintios 13:1. Fíjate, esta es la tercera vez que voy, ¿qué? A vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Fíjate que el apóstol Pablo tiene que decir, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Quiere decir que Pablo continuamente tenía que visitar la iglesia y llegó un momento que Pablo cada vez que visitaba la iglesia ya lo tenía que hacer delante de los testigos. Porque si lo hacía a solas, los que le intentaban desacreditar cuestionaban todo lo que decía. ¿Te has encontrado con personas que tienes que hablar con testigos delante para que quede verificado lo que estás diciendo es así, para que luego no se tergiverse? Porque donde digo, luego dije Diego y yo interpreté que tú has dicho y al final Pablo nunca quiso decir eso. ¿Te ha pasado alguna vez? El apóstol Pablo también le pasó. Ahora bien, la necesidad de la iglesia de tener preparada la ofrenda con la llegada de Pablo era para poder ayudar a la iglesia de Jerusalén. La facilidad con la que algunos reciben a los falsos apóstoles es una preocupación que tiene el apóstol Pablo, porque Pablo dice, me sorprende que algunos me insulten, me sorprende que algunos me cuestionen y también me sorprende que vosotros, corintios, los recibáis con los brazos abiertos sin ni siquiera poner a prueba lo que están diciendo. Y miren lo que dice 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Vamos a leerlo. Esto es importante. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué significa esto? Pablo está intentando hacerle ver a la iglesia de Corintios que de la misma manera que ellos muchas veces se dejan persuadir por los comentarios malintencionados de otros, ellos no son capaces de cuestionar la autoridad de aquellos por los que vienen esos comentarios. Te lo voy a explicar de otra manera. Oye, pastor, es que me han dicho que tú has dicho en el púlpito esto. Y vienen para reñirte.
y ni siquiera se han preocupado de confirmar si lo que se dijo en el púlpito fue eso. Ahí Pablo está diciendo, me sorprende que vosotros le estéis dando una validez a esos comentarios de tal magnitud, sin ni siquiera vosotros cuestionar si lo que os están diciendo es verdad o es mentira. A que no es lo mismo decir, pastor, no sé si lo he entendido bien, pero esto que usted ha comentado es así, o me lo puede explicar porque no lo he entendido bien. Oye, ¿a qué es distinto? ¿Cómo suena? Y te digo una cosa, de esa manera uno está buscando la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, aquí hay dos cuerdas. La primera cuerda, la información que otros me cuentan de ti. Y la segunda cuerda, ¿cómo yo voy a trasladar esa información a ti? No sé si me estoy explicando. Por un lado está lo que otros me cuentan de ti. Mira, estoy hablando de mí porque no quiero ponerte a ti como ejemplo, prefiero ponerme a mí. Mira, hay que ver, mira el pastor lo que ha hecho, mira cómo va vestido hoy. Es que hoy me he vestido así porque es mi aniversario y mi mujer me ha dicho que no te atreves a vestirte como yo quiero. Digo, sí, cariño, venga. Y por el aniversario me he vestido como ella quería. Y por otro lado está el qué. Lo que yo voy a trasladar. Si a mí me cuentan de que Darío es un ladrón conduciendo el Uber, ahora yo voy a coger a Darío y decir, Darío, eres un sinvergüenza. ¿Cómo se te ocurre robar? Y dice, pero pastor, ¿yo como que sí? ¿De dónde estás sacado esa información? Sí, porque me han dicho. No solamente es lo que yo he recibido, sino cómo yo lo he trasladado. Esto es muy importante. Cuando yo reciba información de personas que no están presentes, ya eso a mí me hace ponerlo en cuestión. Porque no me gusta hablar de nadie que no esté presente. Porque cuando uno va con la verdad, puede hablar con la persona presente sabiendo que lo que está diciendo esa persona es así. Pero cuando viene alguien y diga, y encima dice la frase mágica, no, pero esto que estoy contando, no se lo digas. Quédatelo para orar. Eso es más peligroso. Porque cuando tú tienes un problema, lo que dice mi Biblia, y espero que sea también la tuya, es que cuando tienes un problema con alguien, ve y arréglate con ese alguien. Es más, antes de poner tu ofrenda en el altar, deja tu ofrenda y arréglate con esa persona. Y después continúa. Muchas veces encontramos en 2 Corintios que los que están cuestionando la autoridad de Pablo, la iglesia de Corintios, no está actuando de una manera sabia. Porque está actuando con Pablo, dando por hecho, en este caso cuestionando su autoridad, sin ni siquiera dejar a Pablo que pueda explicar todo aquello que esos terceros le están falsamente acusando. Por lo tanto, aprendamos nosotros como iglesia de Corintios, que cuando venga alguien a contarnos a alguien de otra persona, nosotros sepamos filtrar esa información en primer lugar y después cuando la tengamos que trasladar, lo hagamos de una manera santa y correcta, como Tito hizo cuando tuvo que informar a Pablo acerca de las cosas que acontecían en la iglesia de Corintios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gloria a Dios. ¿Cuál es el versículo clave de 2 Corintios? Lo encontramos en el capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de ¿quién? De Cristo. Como si Dios rogase por medio de ¿quién? De nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo que ¿qué? Fíjate lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios. Os rogamos en el nombre de Cristo que os reconciliéis con ¿quién? Nuestra manera de vivir y de utilizar la información que disponemos es también una manera de demostrar si estamos reconciliados con Cristo. Porque eso va a manifestar si buscamos la unidad del cuerpo de Cristo o lo que buscamos es la disensión y la división dentro del cuerpo de Cristo. Yo creo que nadie duda acerca de la autoría de Pablo sobre esta segunda carta. Porque como os dije al principio en la introducción, esta carta manifiesta todos los sentimientos y las frustraciones que tiene el apóstol acerca de la iglesia de Corintios. Ahora bien, vamos a algo que es verdaderamente importante. Y es acerca de los falsos maestros. Te voy a ahora explicar, y con esto quiero
dedicarme en el primer desarrollo de la clase es, vamos a ver qué significa ser un falso maestro y vamos a ver lo que significa ser un apóstol del Señor. Para que tú, con esta enseñanza que vamos a recibir, podamos distinguir entre cuáles son las características de un falso maestro y cuáles son las características de una persona que vive por y para el Señor. Lo vamos a ver. Primero, ¿cuáles son las características de aquellos que cuestionaban a Pablo, que criticaban a Pablo y que juzgaban a Pablo? Primera cosa, se metían en el ministerio de otro. Cuando tú tienes que opinar acerca del ministerio de otro, ¿tú sabes lo que me estás diciendo a mí, Fran? Es que tú no tienes ningún ministerio. Porque cuando uno está pendiente de lo que tiene que hacer, no le da tiempo a tener que meterse con el trabajo que hacen otros. ¿Tú sabes por qué el jefe se da cuenta si limpias bien o no limpias bien? Porque su trabajo es ver que tú te has equivocado. Si él tuviera que trabajar tanto como tú, no le da tiempo a ver si tu suelo está limpio o no está limpio, si tu mesa está limpia o no está limpia. Pero cuando alguien tiene mucho tiempo libre, tiene la oportunidad de ver los fallos que tienen otros. Porque cuando uno está centrado en lo que tiene que hacer, no le da tiempo a meterse en el ministerio de otro. ¿Alguien puede decir amén a eso? Segunda característica de un falso maestro: busca lo suyo propio, no busca el bienestar de la iglesia. ¿Tú crees que tu comentario bendice a la iglesia o lo único que hace es beneficiarte a ti mismo? Porque hay comentarios que lo único que hacen es intentar presentar al que informa como la víctima del problema. Cuando aquí la única víctima es la iglesia de Cristo, que sufre como consecuencia de las críticas y la murmuración. Tercera característica de un falso maestro: quieren ganar gloria y no dársela a Dios. El domingo el pastor Joaquín habló acerca de la humildad, ¿verdad? Y en un momento habló sobre ese pavo que se hincha, ¿verdad? Quiero deciros, hermanos, que un falso maestro lo único que busca es una palmadita en la espalda. De hecho, un falso maestro es tan falso que cuando no recibe la palmadita no hace lo que tiene que hacer. Por eso mismo, porque su motivación no es darle gloria a Dios, su motivación es que le den gloria a Él. Cuando tú piensas que si tú no vienes a la iglesia no va a ser lo mismo, estás más cerca de ser un falso maestro que un discípulo de Cristo. Porque la iglesia, con o sin ti, va a seguir siendo iglesia, porque la iglesia es de Cristo. Cuarta cosa que lo hacen los falsos maestros en Corintios es que deseaban lucrarse con el Evangelio. ¿Descubres por qué cuestionaban la autoridad de Pablo? Porque si Pablo venía para ayudar a la iglesia de Jerusalén, porque estaba pasándolo mal y se llevaba una ofrenda que llevaban recogiendo un año, y de repente la iglesia ya no creía en el apóstol Pablo, ni tampoco confiaba en el apóstol Pablo, ¿qué iban a hacer con ese año de ofrenda? A alguien se lo iban a tener que dar. ¿Quién busca ese beneficio? Los falsos maestros. Los falsos maestros que lo único que buscan es su propio beneficio. Qué buenos, hermanos, tener trabajo. Os lo digo con la mano en el corazón. Porque eso ayuda a que las ofrendas se inviertan en lo que realmente tiene que ser invertido. En extender el Evangelio y en ayudar a las necesidades que como iglesia tenemos que solventar en aquellos que no pueden. También otro problema que había en los falsos maestros es que creían que el sufrimiento que venía de ellos, de los corintios, todos los problemas que tenía la iglesia de Corintios, era por el hecho de que estaban mal con Dios. Bueno, bien, pero también por el hecho de que realmente no conocían el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio se lo iban a revelar ellos. Seguramente alguien te ha cogido por la calle y ha dicho: es que eso te pasa porque no tienes fe. Yo he contado personas que iban en una silla de ruedas y se han encontrado con alguien que estaba en la calle evangelizando y le ha dicho el que estaba evangelizando a la persona que estaba en la calle, Dios lo perdona a esa persona, y le dijo: tú estás en esa silla de ruedas porque no tienes fe de que Dios te pueda levantar. Eso es muy duro, porque estás echándole la culpa a esa persona de que está ahí por su situación. No encuentro a Jesús que le dijo eso a ese ciego de nacimiento.
Si encuentro a los fariseos que le dijeron, ¿quién ha pecado, tu padre o tu madre? A ver quién es el que está mal. Si encuentro a los amigos de Job que le dijeron a Job, eso te pasa porque algo malo habrás hecho. Y en ocasiones los falsos maestros tienen que utilizar la manipulación para hacer sentir mal a los demás, para que la gente diga, oh, tú eres el iluminado, oh, tú eres el ungido. Hermanos, aquí el único iluminado es Cristo, que dice, yo soy la luz, y dice del mundo. Y el único ungido es Cristo, que es el que fue capaz de ser Dios, tomar forma de hombre y morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sabes cuál era el problema de los falsos maestros? Que tenían envidia en sus corazones. ¿Pero sabes por qué había envidia? Porque veían que el ministerio del apóstol Pablo era un ministerio próspero. Y cuando hay envidia, la única manera de destruir lo que tú estás haciendo es criticándolo y juzgándolo. Por lo tanto, si te juzgan y te critican, alégrate, gózate. Dice Jesús, dice, gozaos y alegraos cuando os critiquen, cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por lo tanto, el problema del falso maestro es ese. El problema del falso maestro es que lo que pretende es ocupar el protagonismo que tiene otra persona, porque no se dan cuenta que las personas que supuestamente tienen protagonismo dentro del cuerpo de Cristo son personas que le dan todo el protagonismo a Cristo. Eso es lo que realmente le hace ser especial a esas personas. No porque ellos reciben el protagonismo, sino porque hacen que Cristo sea el protagonista de sus propias vidas. Y eso es lo que hace que los demás vean ese protagonismo. No sé si me estáis entendiendo. Ahora, vamos a poner los textos bíblicos de qué significa las cualidades de un ministro de Dios. Hemos visto las cualidades de un falso maestro, de un falso ministro. Ahora vamos a ver las cualidades de un ministro de Dios y lo vamos a ver en 2 de Corintios. Todo está en 2 de Corintios. Vamos a la primera parada, capítulo 2, versículo 4. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Si alguien se está aburriendo, que diga amén. Vale, me estáis... Muy bien. Primera característica. Una persona que sirve verdaderamente al Señor ama profundamente. Ama profundamente, lo leemos. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. ¿Cómo estaba Pablo? Con angustia y ¿qué más? Y tribulación. ¿Y os escribí con qué? Con lágrimas. Angustia, tribulación y llorando el hombre. Y dice, no para que fuiseis contristados, sino para que supieseis... ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene que saber Corintios? ¿Tú sabes lo que es que los corintios te estén cuestionando, criticando, diciendo, mira, porque otros dicen que tú, Pablo, eres un aprovechado, un vividor? Mira, porque tú realmente ni eres apóstol ni eres nada. Lo del camino a Damasco te lo inventaste. Seguramente Steven Spielberg te lo escribió en un guión. Y dice, estoy llorando, estoy tribulado, estoy angustiado, pero os escribo para que sepáis que os amo. Oye, eso desmonta a cualquiera. Que alguien hable mal de ti y que tu respuesta fue, lo único que puedo decirte es que te amo. Y que te amo profundamente. ¿Tú sabes lo que puso más nervioso al vecino que tuvimos en General Aranás? Que cuando venía lo único que podíamos decirle es, oye, que te amo. Eso lo ponía más nervioso. Porque lo que le hubiera gustado es que hubiéramos reaccionado como cualquiera del mundo. Pero no como reaccionáramos como ministros del Señor. Segunda característica, en el capítulo 2, los versículos del 9 al 10. Y vamos a ver que Pablo perdona y consuela a sus ofensores. No solamente ama a la iglesia de Corintios, sino perdona y consuela a los que le ofenden. Segunda de Corintios 2, 9 y 10. Porque también para este fin os escribí. ¿Cuál es el fin de Pablo? Para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. Versículo 10 dice, y al que vosotros perdonáis, ¿qué dice Pablo? Yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de ¿quién?
Qué bueno es no guardar rencor en el corazón cuando alguien habla mal de ti o hace algo mal contra ti. Un buen ministro perdona a los que se levantan contra uno mismo. No hay venganza, no hay sed de venganza. Hay fuente de amor, de perdón y también de consuelo. Ahora, tercera característica de un fiel ministro, que es vida para otras personas. Ser vida para otras personas es no ser muerte. Lo leemos en 2 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16. Un buen ministro es vida para otras personas. Capítulo 2, 15 y 16. Dice, porque para Dios somos ¿qué? Grato olor de Cristo en los que se salvan. Y fíjate, no eres olor grato solamente para los que se salvan, sino también en quién. Oye, darle un abrazo a alguien que te quiere es un abrazo sentido. ¿Y al que no? ¿Tú crees que cuando Jesús mojó el pan en el plato y le dijo, toma Judas, ¿tú crees que lo hizo metiéndole los dedos a la garganta a Judas a ver si vomitaba? Tú se lo habrías hecho, pero tú no eres Jesús. No solamente es olor grato para los que te aman, para los que creen, sino también para los que se pierden. Versículo 16, los leemos ahora y dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo a los corintios que no le tengan en cuenta a aquellos que hablan mal de él, sino que los perdonen, que los consuelen y que sean olor de vida. Porque los que están muertos son los que huelen mal, pero los que están vivos huelen bien. ¿Cómo huele un muerto después de 3 días? Por eso no querían quitar la piedra cuando Lázaro estaba muerto, porque llevaba 4 días ya muerto. Sin embargo, una persona que está viva, ¿cómo huele? Huele bien. Nosotros espiritualmente tenemos que manifestar el olor de Cristo. También un buen ministro es una carta abierta para todos. Y esto es importante, para todos. 2 Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. 2 Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debía gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. He dicho capítulo 2, es capítulo 3, perdóname Eric, me he equivocado yo. Capítulo 3, versículos 2 y 3. He sido un error mío. Ahí está. Somos cartas. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y ahora, Eric, por favor, ven conmigo al capítulo 5, versículo 12, porque nos vuelve a hablar de la carta, de que somos cartas abiertas para otras personas. Dice, no nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que está intentando hacerle ver a la iglesia es que tenemos que ser cartas abiertas donde otros puedan ver el evangelio del amor de Dios. También una persona que es fiel al Señor ministra con el poder del Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. El poder del Espíritu Santo que no se compra, como Simón el mago quería comprar. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Al cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Para qué Dios nos ha dado el Espíritu? Para vivificar la iglesia de Cristo, para vivificarla. Y también
para ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Un fiel ministro administra bien lo que Dios pone en sus manos. Lo tenemos en 2 Corintios 8, versículos 19 al 21. 2 Corintios 8, versículos del 19 al 21. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es, seguimos leyendo, administrado ¿por quién? Por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Seguimos leyendo hasta el 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Algunos dicen, ¿por qué en la iglesia todo tiene que tener ticket y factura? Porque cuando los tesoreros presentan las cuentas a la iglesia, no solamente debe presentar una pantalla donde está todo bien argumentado, sino que tiene que estar justificado para que cualquiera que pida en qué se ha comprado las Biblias o en qué se ha invertido en esto o en qué se ha invertido en lo otro, se sepa en todo momento qué es lo que se ha hecho. Oh, pastor, qué exagerado es. ¿Hay confianza? Sí, pero es que aquí te está diciendo que no solamente tenemos que ser honrados para con el Señor, sino también delante de los hombres. Tenemos que saber presentar delante del Señor buena administración de lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Un buen ministro es una persona generosa. No solamente es un buen administrador, sino que también es una persona generosa. Lo contamos en 2 Corintios 8.2. 2 Corintios 8.2. ¿Lo tenemos ahí? 2 Corintios 8.2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su ¿qué? Generosidad. Por lo tanto, un buen ministro ama profundamente, perdona y consuela a los que le ofenden. Es vida para otros. Es una carta abierta. Es un ministra con el poder del Espíritu Santo. Es buen administrador de lo que Dios le da. Es generoso. Y es todavía muchas más cosas. Pero como son las 9:05, lo veremos el martes que viene. ¿Hemos visto la diferencia? Bien, pues hasta el martes que viene continuamos. No he terminado con las características de él, en este caso, de lo que es un buen ministro del Evangelio. Me quedan todavía 8 características más. Pues hermanos, mañana miércoles a las 5 habrá café y pastas para las personas mayores y también estaré en la prisión. Me toca visitar los módulos 7 y 8. Orar para que el Señor quite todo obstáculo y que la palabra pueda llegar a los chicos en la cárcel que lo necesitan. El día jueves a las 6 intercesión y a las 7 oración y alabanza, y el pastor Tony estará enseñándonos acerca de los dones del Espíritu Santo. Habló sobre la lengua y ahora va a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Y el día viernes, Héroes de la Fe, que vamos a hablar acerca de Mardoqueo, un personaje que muchos relegan a un segundo plano porque el protagonismo se lo lleva siempre Esther. Pues vamos a hablar de Mardoqueo, pero eso será el viernes. Pues si os parece bien, nos ponemos en pie y oramos al Señor para terminar. Vamos a orar al Señor. Muy bien. Nicole, ¿nos quieres dirigir en oración para terminar? Por favor, te dejo el micrófono y nos diriges en oración. Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a estar orando para despedirnos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por glorificarte en nuestras vidas, Señor. Gracias por utilizar la vida de tu siervo, Señor. Fue una palabra de mucha edificación, Señor. Padre, te bendigo, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra la puedan atesorar en sus corazones y a ponerlas por práctica, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por ministrar nuestras vidas, Señor. Guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida, Señor Jesús amado. Te agradecemos por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús, amén.